Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Estamos muy contentos por estar aquí en esta mañana para seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a encontrar la lectura en el libro de Hechos, el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 6 y versículo 1 al 7. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, y les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea de bendición para tu iglesia y para cada uno de nosotros que está escuchando. Bendícenos, Padre eterno, y que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar y darnos sabiduría para entender y aplicarla en nuestras vidas por Cristo Jesús. Amén. Sí, en esa noche vamos a ver ese título que dice El siervo escogido por Dios. Y en toda época Dios ha llamado a su pueblo no solo a crecer, a creer, no solamente a creer en Él, sino también a servirle con fidelidad y también con un corazón dispuesto. Y el pasaje de Hechos capítulo 6 nos enseña y nos muestra un momento muy importante en la historia de la iglesia primitiva, y donde el crecimiento del pueblo de Dios trajo consigo nuevas necesidades. Mientras que la iglesia crece, hay nuevas necesidades que la iglesia va a tener. Había una tarea que cumplir, un servicio que atender, y los apóstoles comprendieron que no podían hacer ese trabajo solo. En la iglesia, el trabajo no es solamente para una sola persona, se necesita a otros para poder hacer ese trabajo. No es un grupo de personas que va a acaparar, que va a hacer todo, pero se necesita personas. Pero Dios es quien va a escoger a su siervo para poder hacer ese trabajo. Ese relato también nos recuerda que el servicio de Dios no es una tarea ligera, ni un simple compromiso con una institución humana. No tenemos un compromiso, una tarea que cumplir con el pastor, con los líderes, sino un trabajo que Dios mismo nos da invitación para poder unir nuestra vida con lo que Él está haciendo por medio y entre nosotros. Por esa razón tenemos ese título que nos habla acerca de el siervo escogido de Dios, que nos recuerda, ese título nos recuerda también que el llamado de Dios no se basa en méritos humanos, sino en su gracia, soberanía. Ser escogido no es un privilegio para la comodidad, no es un privilegio para estar sentado y sin hacer nada, sino una responsabilidad santa que implica entrega, obediencia y amor a nuestro Dios. Es Dios mismo quien escoge a sus siervos. Por eso, cada creyente es llamado. Usted que está sentado, usted que está escuchando, todos nosotros
somos llamados por Dios. Como yo decía ahorita, no somos llamados solamente a recibir bendición, pero somos llamados para servir. Somos llamados para cumplir un propósito, un plan eterno, un plan que Dios mismo nos ha escogido para hacer. Entonces, en esta noche, nuestro deber no es ocupar un lugar en la iglesia, no es solamente ocupar un lugar en la iglesia, sino a asumir función dentro del cuerpo del Señor, así como los 7 hombres de Hechos capítulo 6 y versículo 1 al 7 fueron apartados para servir a Dios. También hoy el Señor nos invita a responder con disposición, a responder con fidelidad a este privilegio de servirle. Por eso queremos establecer esta idea principal que dice: Dios siempre escoge a aquellos cuyo carácter refleja un verdadero servicio que nace de un corazón puro, de un corazón probado, humilde y dispuesto a obedecerle. Esta es la idea principal sobre la cual que vamos a desarrollar ese título que dice que Dios escoge a su siervo, un siervo escogido por Dios, un siervo escogido por Dios. Y vamos a volver a repetir la idea principal que dice: Dios siempre escoge a aquellos cuyo carácter refleja un verdadero servicio que nace de un corazón probado, humilde y dispuesto a obedecerle. Si tiene un corazón humilde, si tiene un corazón probado por Dios, Dios le va a escoger y va a ser un privilegio, va a ser una bendición grande que Dios le escoge para su servicio. Entonces, Dios no busca, Dios sigue buscando hombres y mujeres con características distintas, que sean instrumentos útiles y en su mano para poder llevar a cabo su plan. Y hoy nos queremos reflexionar sobre esas características. Vamos a reflexionar sobre esas características que tienen aquellos siervos de Dios. Por esto nos planteamos esta pregunta, nos planteamos esta oración interrogativa que dice: ¿qué características deben tener el siervo escogido por Dios? ¿Cuáles pudieran ser esas características? Quizás ustedes están preguntando, o nos estamos preguntando, ¿cuáles son esas características que deben tener el siervo escogido por Dios? Pero cuando nos dirigimos a Hechos capítulo 6, y en el versículo 6 y 7, encontramos que los apóstoles, al enfrentar esta necesidad que tenía la iglesia, no buscaron simplemente manos disponibles, no buscaron simplemente corazones voluntarios, sino buscaron corazones confiables. Ellos establecieron criterios claros para identificar a los siervos que servirán con fidelidad. Por eso el texto nos presenta 3 rasgos esenciales que deben tener, o características que deben tener a todo creyente escogido por Dios para servir. Y lo primero que vamos a ver en esta noche, dice, la primera característica es tener un carácter de buen testimonio. Un carácter de buen testimonio. Amén. Un carácter de buen testimonio. Lo primero que establecieron aquellos apóstoles para cuando Dios estaba escogiendo a esos siervos para ponerlo en esa tarea, en ese problema de administración que había en la iglesia primitiva. Porque habla acerca de, conoce usted la historia, como las viudas fueron desatendidas y había murmuración. Pero en el momento que los apóstoles iban a escoger, mediante del Espíritu Santo de Dios, pero lo primero que establecieron de característica, que esos hombres deben tener un carácter de buen testimonio. Es lo que dice en el versículo 3. Buscad pues hermanos de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio. Los apóstoles establecen que los servidores debían ser íntegros, de buen testimonio, es decir, cuya vida respaldada su fe. Lo que ellos estaban diciendo en la demostración de su vida, en la demostración de sus vidas, debían verlo. El testimonio es la observación. El testimonio es lo que las otras personas pueden ver de nosotros. Es lo que otros pueden decir de nosotros. Por eso, el término griego aquí que se usa para testimonio es maltureo, que implica la reputación comprobada ante la comunidad, que da una evidencia visible de fidelidad y de honestidad. Los demás deben ver, no soy yo, no es usted que va a decir lo que tiene que decir acerca de usted. Son las personas que lo van a ver. Esta expresión muestra que el liderazgo cristiano no se constituye sobre apariencias, no se constituye sobre algo superficial, sino sobre una vida íntegra, sobre una vida que testifica realmente lo que nosotros somos como cristianos. El buen testimonio se convierte en la credencial más poderosa del creyente, porque su carácter refleja el poder del evangelio en la práctica diaria. El poder del evangelio se ve en cómo usted habla, en cómo usted se comporta, en lo que usted dice. Eso hace tu testimonio. Por eso el buen testimonio es la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Puedes creer esto, pero ¿qué es lo que estás viviendo? Debe haber una coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Porque en la iglesia primitiva, los líderes no eran elegidos por carisma, sino por su vida irreprochable, su buen testimonio. Pablo más adelante reafirma este principio al escribir sobre los requisitos que deben tener los diáconos y los obispos en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 al 10. Él habla acerca del buen testimonio que deben tener los que van a ser escogidos para el servicio de la iglesia. Por eso en esta noche, hermanos, tu testimonio, mi testimonio, su testimonio cuenta. No podemos decir, no importa lo que la gente puede decir acerca de mí, importa lo que Dios ve de mí. No, importa lo que Dios ve de mí, lo que Dios puede testificar de mí, pero importa también lo que otras personas pueden testificar acerca de nuestra vida. Por eso el testimonio moral era indispensable para no dar ocasión al enemigo ni escándalo al pueblo de Dios. De este modo, el buen testimonio no era solamente una cualidad ética, sino una expresión del carácter de Cristo formado en sus líderes, en sus siervos, en sus escogidos. Sí, mi testimonio, su testimonio es el carácter de Cristo formado en nosotros, que da prueba que tenemos madurez espiritual. Ser lleno de buen testimonio implica vivir con transparencia, humildad y responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Por eso la palabra de Dios nos dice que somos una carta abierta. Otros pueden leer de nosotros en un mundo donde la corrupción y la apariencia predominan. El creyente de buen testimonio debe brillar como una luz en las tinieblas. Filipenses capítulo 2 y versículo 15 es lo que nos enseña. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres cuyo testimonio sea confiable, que inspiren respeto, que inspiren dignidad de la fe. No por su posición en la iglesia, sino por su vida consagrada al servicio del Señor. El buen testimonio es la base que sostiene nuestro ministerio, es la base que sostiene su ministerio, un ministerio duradero y que hace el servicio sea aceptable
no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. El testimonio es la evidencia visible, es una evidencia visible de una vida transformada por Cristo. Ayer el testimonio de mi vida era así, ayer podían decir eso acerca de mí, pero hoy pueden decir esto porque tengo un nuevo testimonio. Usted también debe tener un nuevo testimonio porque Cristo ha transformado su vida. Por eso estamos diciendo, el testimonio es la evidencia visible de una vida transformada por Cristo. No basta con decir que servimos a Dios. Nuestro carácter, conducta y relación con los demás deben hablar por nosotros, de lo que somos en Dios. Porque el buen testimonio no se constituye de un día al otro. Se forma en el secreto, en las pequeñas decisiones, en la integridad, cuando nadie nos ve, cuando estamos solo con Dios. Un siervo de Dios no necesita ser perfecto. Sí, estamos hablando de buen testimonio, carácter de buen testimonio. El siervo de Dios no necesita ser perfecto, sino una persona confiable, porque la perfección es Dios que nos los va a dar. La persona debe ver en nosotros el reflejo del carácter de Cristo: honestidad, humildad, paciencia, amor, respeto. En un mundo donde muchos viven para sí mismos, Dios sigue llamando a hombres, Dios sigue llamando a mujeres que viven para su gloria. El servicio comienza con el testimonio. El servicio mío, su servicio comienza con su testimonio. Antes de hacer grandes obras para Dios, debemos ser verdaderos delante de Él. No se trata solo de reputación, sino de integridad espiritual comprobada por el Señor. Por eso en la iglesia primitiva, lo primero que buscaron es hombre de buen testimonio. Eso era un requisito indispensable. Y hoy en día en la iglesia sigue siendo un requisito indispensable cuando Dios está escogiendo a sus siervos. Por esa razón decimos lo primero, un siervo escogido por Dios, y Dios sigue escogiendo, pero primero tenemos que dar prueba que tenemos un carácter de buen testimonio. No solamente el siervo escogido por Dios debe tener un carácter de buen testimonio, sino también cuando leemos en el mismo versículo, Hechos capítulo 6 y versículo 3, dice, debe ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos del Espíritu Santo, un carácter lleno del Espíritu Santo. El siervo debe tener un carácter lleno de buen testimonio, pero también debe ser un siervo con un carácter lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios para poder desarrollar el trabajo, el plan que Dios ha escogido para que nosotros desarrollamos. Ser lleno del Espíritu Santo revela la fuente de poder y autoridad en la vida cristiana. La autoridad, el poder que yo necesito para hacer el trabajo, viene solamente de Dios. Por eso yo necesito, usted necesita tener un carácter lleno del Espíritu Santo de Dios. El verbo aquí, preres, implica, sugiere un estado continuo de plenitud, no un momento aislado. No es un momento de tener la llenura y mañana no tenerlo. Es continuamente, día tras día, tenemos que dar más lugar a nosotros, de nosotros al Espíritu Santo de Dios, para que nos llena. Ya tenemos la comunión con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se encarga de hacer la comunión, de sellarnos para la salvación, desde el día que encontramos al Señor Jesús. Pero ser lleno del Espíritu Santo de Dios depende de mi vida, depende de mi relación con Dios, depende de mi devocional, depende de mi lectura de la palabra de Dios, depende de mi santidad, depende de mi acercamiento a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos quitamos las cosas que nos impiden servir al Señor, apartarnos del pecado y darle más de nosotros al Señor, su Espíritu Santo
va a llenar más de nosotros y vamos a ser más llenos espiritualmente. Por eso Lucas usa esa expresión para describir a quienes actúan bajo la dirección divina. En el versículo 5 lo podemos ver. Quienes actúan bajo la dirección divina, en la oración, en la palabra. Esta plenitud indica redención total y redención al total control al Espíritu Santo de Dios a través de una vida apartada, una vida consagrada para Dios. No es una experiencia emocional, sino una vida bajo la guía constante del Espíritu de Dios, que produce obediencia, que produce discernimiento y poder para servir eficazmente al Señor. Tenemos que darle este lugar total al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras decisiones, guíe nuestras palabras, guíe nuestras actitudes. Estar lleno del Espíritu Santo de Dios significa permitir que el Espíritu gobierne cada área de nuestra vida, gobierne mi familia, gobierne mi ministerio, gobierne mi economía, gobierne en mi área de trabajo. Que en cada área de nuestra vida el Espíritu Santo de Dios nos puede encontrar. El Espíritu Santo no solo capacita para el ministerio, sino que transforma el carácter conforme a la imagen de Cristo. Estos siervos fueron seleccionados no por sus habilidades humanas, sino porque su vida mostraba evidencia del poder del Espíritu Santo de Dios en su vida: humildad, mansedumbre, obediencia, la fe, amor. Porque solo los que viven bajo la influencia del poder del Espíritu Santo pueden servir con pureza de motivos, amor y discernimiento en la obra del Señor. Por eso, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da poder, vamos a descansar sobre nuestra capacidad humana. En Hechos, en Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23, nos habla acerca del fruto del Espíritu de Dios. Un creyente lleno del Espíritu no busca reconocimiento, sino busca glorificar a Dios en todo lo que hace. Y este fruto en Gálatas 5, 22 y 25 es la evidencia visible de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. La llenura espiritual garantiza un ministerio eficaz, transformador y centrado en Dios. Un siervo lleno del Espíritu Santo de Dios no sirve por obligación, sino sirve por amor. No busca reconocimiento, sino busca obedecer a la voz de su Señor. Solamente cuando tenemos un carácter lleno del Espíritu Santo, podemos servir a Dios como Dios desea. Por eso, un carácter lleno del Espíritu es aquel que sirve sin buscar reconocimiento humano, porque entiende que toda la gloria pertenece a Dios. Ese poder para predicar, ese poder para orar, ese poder para servir, todo viene de Dios. Dios es quien ha producido en mí, en ti, lo que usted puede hacer hoy. Y ese carácter lleno del Espíritu lo vas a atribuir toda la gloria para nuestro Dios. Un siervo escogido por Dios es el tema que estamos viendo. Y decimos que un siervo escogido por Dios primero debe tener un buen carácter, un carácter de buen testimonio. No solamente un carácter de buen testimonio, sino un carácter lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el tercer carácter que podemos ver está en el versículo 3 todavía. Dice, y de sabiduría, un carácter guiado por la sabiduría. Un carácter de buen testimonio, un carácter lleno del Espíritu Santo, pero también un carácter guiado por la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría del Altísimo, la sabiduría que viene de Dios.
para poder dirigir al pueblo de Dios, para poder desarrollar el ministerio. No podemos descansar sobre nuestros conocimientos, sobre nuestras habilidades, sobre nuestras experiencias humanas. Pero sí lo podemos hacer guiado por la sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría que designa la capacidad de aplicar el conocimiento divino en las situaciones reales. Y cuando nos encontramos en diversas pruebas, en diversas situaciones que tenemos que tomar una decisión, no lo vamos a tomar por nosotros mismos, pero lo vamos a tomar guiado, aplicándole el conocimiento divino. En Hechos capítulo 6, la sabiduría era vital para resolver el conflicto y administrar los recursos con equidad. Pero se necesitaba sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría no es humana ni filosófica, sino espiritual. Una comprensión guiada por Dios para mantener la unidad en la iglesia. Y hoy día, en muchas iglesias que podemos encontrar divisiones, el caso quizás podría ser resuelto, pero como muchas veces lo tratamos con nuestra sabiduría humana, con nuestra filosofía, con nuestras estrategias humanas, por eso muchas veces se nos fue de la mano. Pero si buscamos la sabiduría que viene de Dios, por eso la palabra de Dios nos dice en Santiago 1, versículo 5, invita a pedirle a Dios sabiduría. Dice, si a alguno le falta sabiduría, hay que pedirle a Dios, quien da sin medida. Y en Santiago capítulo 3 y 17 nos dice que esa sabiduría es pura, es amable, es llena de misericordia. La sabiduría es el fruto de una vida que ha aprendido a depender de Dios. No se trata de inteligencia humana, ni de experiencia solamente, sino de discernimiento espiritual para aplicar esas verdades de Dios en esas decisiones que estamos tomando en la iglesia, en la familia, en el trabajo, también para nuestra propia vida. Esa sabiduría no se basa sobre lógica humana, como yo decía ahorita, sino en la voluntad divina revelada en su palabra, revelada en la escritura. Un carácter guiado por la sabiduría sabe cuándo hablar, sabe cuándo tiene que callarse, sabe cuándo tomar una decisión, sabe cuándo tiene que decir, ok, porque está dirigido por la sabiduría de lo alto. Actúa conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios nos da dirección, nos da entendimiento, nos evita de caer en error, nos evita de caer en el desorden. Servir con sabiduría es servir con discernimiento, es buscar siempre glorificar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Por eso en la vida de Esteban, en la vida de Felipe, podemos ver cómo la sabiduría celestial fue guiada por los creyentes a actuar con verdad y gracia, reflejando el carácter de Cristo mediante de la oposición, mediante de ese problema que había. Pero ellos iban a tomar decisiones guiados por la sabiduría de Dios. Los siete elegidos debían actuar con prudencia, debían actuar con sensibilidad y discernimiento, evitando divisiones en la iglesia y mostrando madurez espiritual ante los desafíos que tenían. Y eso hoy, yo como usted necesitamos esa sabiduría para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Estar lleno de sabiduría significa actuar con discernimiento espiritual, equilibrio emocional en las decisiones. La iglesia hoy, la iglesia necesita servidores más allá de conocimiento bíblico que tengan compromiso espiritual para aplicar la palabra de Dios con amor y justicia, porque la sabiduría protege al líder de la arrogancia, protege al líder de los juicios precipitados y de la falta de compañía, de empatía. Cuando el creyente sirve con integridad,
bajo la dirección del Espíritu Santo, con sabiduría divina, la iglesia crece. Es lo que vemos que pasa en el versículo 7, Hechos capítulo 6 y versículo 7. La iglesia crece porque los hombres tenían buen testimonio, los hombres estaban llenos del Espíritu Santo, pero también los hombres estaban actuando bajo la sabiduría de Dios. Entonces, un siervo sabio sabe cuándo tiene que actuar y cuándo no tiene que actuar. Por eso hoy, la iglesia de hoy, al igual del primer siglo, necesita hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres guiados por la sabiduría de Dios. Dios sigue llamando a obreros, a su mies. Dios sigue llamando a hombres y mujeres que responden con buen testimonio, que responden lleno de Espíritu Santo, que responden lleno de sabiduría que viene de Él. Y usted hoy tiene que decirle al Señor, ayúdame a que mi testimonio pueda reflejar el carácter de ese siervo, de esa sierva, de ese líder que yo soy. Que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y que puedo vivir actuando en mi vida con la sabiduría que viene de sí. Servir a Dios no es un compromiso con los hombres, es un pacto con el mismo Dios, con nuestro Creador. No se trata de tener un cargo, sino no importa de tu edad, no importa de tu pasado, de tus límites. Lo que importa hoy es tener un corazón dispuesto, un corazón comprobado por Dios, un corazón dispuesto a servir, porque cuando servimos con las características que Dios demanda, el resultado será igual, como en Hechos capítulo 6 y versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Por eso hoy, el siervo escogido por Dios no se define por su posición, sino por su disposición, no por su talento, sino por su testimonio, no por su fuerza, sino por la llenura del Espíritu Santo, que garantiza el éxito en el plan que Dios tiene para usted, en ese ministerio, y la guianza en la sabiduría que proviene de lo alto. Hoy necesitamos a siervos que son escogidos por Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos seguir en nuestra vida, aplicar la palabra de Dios. Dios sigue llamando a siervos. Dios sigue llamando a siervos de buen testimonio, siervos llenos del Espíritu Santo y siervos con un carácter sabio, que tiene la sabiduría que viene de Él. Dios siempre escoge a aquellos cuyo carácter refleja un verdadero servicio que nace de un corazón probado, humilde y dispuesto a obedecerlo. El siervo escogido por Dios. Dios nos bendiga.